al kiosco. Arlene, vamos al kiosco porque precisamente el anuncio del día de ayer, el decreto para proteger la industria textil a nuestro país, pues causó revuelo en muchos medios de comunicación y hasta interpretaciones. Vamos a revisar el kiosco, qué es lo que trae, por ejemplo, aquí el periódico Milenio, que lo consignó ahí en primera plana. Dice, México impone arancel del 35% a textiles con dedicatoria a China. Ahí se dio una volada porque justamente fue lo que aclaró la presidenta el día de hoy. Ya lo mencionabas tú, lo mencionaba Aurora. No está dedicado a China particularmente, sino lo que se busca es proteger la industria en nuestro país, los empleos en nuestro país. El periódico El Universal también lo trae en primera plana. Lo trae un poco más abajo, pero primera plana. México aumenta arancel a importaciones de textiles. Consignan exactamente lo del decreto del día de ayer en la conferencia matutina de Palacio Nacional. El periódico La Jornada trae también en primera plana. En el balazo imponen alza temporal en aranceles. Dice, Sheinbaum firma decreto que blinda a la industria textil nacional. También otros periódicos como El Financiero lo trae en primera plana y trae la firma del decreto con una fotografía de Marcelo Ebrard y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí lo trae a la mitad de la plana. Endurece México medidas arancelarias en textiles. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió, Arlene? Cada quien le dio su interpretación. Hoy la presidenta aclara que esto no tiene que ver como un mensaje a China, sino lo que se busca es que los productos que ingresan a nuestro país cumplan pues con lo que deben, con las leyes, que paguen los impuestos que deben de ser como productos importados, al igual que cuando México pues exporta sus productos, cuando llegan a otra nación, pagan sus impuestos. Esta medida lo que busca es que las mercancías que llegan, por ejemplo, de Asia, no se encuentren pues favorecidas y implica una desventaja de los productos nacionales contra los importados. Lo que quiere es que haya suelo parejo para tanto productos nacionales como los importados, Arlene. Así es, y es que este desequilibrio que ha existido, la desventaja con industrias internacionales, ha afectado a las y los mexicanos. El día de ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentaba cifras importantes. Este 2024 se han perdido 79,000 trabajos y esto ha tenido un impacto de más de 1,200 millones de pesos en la industria textil. Lo que se busca es poder recuperar empleos, poder mejorar la economía y los ingresos que tienen las y los empresarios textiles mexicanos, pero también promover, por supuesto, el consumo local. Vamos a escucharlo. Ayer hicimos dos anuncios. Uno de los aranceles, particularmente para ciertos productos de la industria textil. Tiene que ver con la protección de la industria nacional. Es parte de lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar a principios de enero. Empresas familiares que tienen décadas trabajando la maquila de productos o haciendo sus propias marcas. Y tiene ya varios años que han venido cerrando por la entrada de productos que en realidad utilizan esquemas de, como ayer lo explicaba Marcelo, de facilidades para la exportación. La industria de exportación no tiene ciertos impuestos que se le colocan a la importación porque después tiene exportación. Pues está haciendo una trampa, en realidad. ¿Y a quién afecta? Pues a todas estas empresas familiares que dan muchísimo empleo en la zona. Entonces, lo que ayer se hizo pues fue evitar esta trampa que se estaba utilizando, que en realidad, si ustedes lo ven, pues es una forma de corrupción. La presidenta aclaró que lo que se hizo el día de ayer, se vieron dos temas particularmente. El tema que estábamos viendo de estos aranceles para proteger el comercio en nuestro país, las mercancías en nuestro país, y otro, el operativo de fiscalización que está aplicando el SAT en las aduanas, con el cual se detectaron que hay agentes tramposos que se van a los resquicios de la ley para otorgar permisos
hay ciertas irregularidades y la presidenta señaló que hay agentes que pues ya están sometidos a un proceso para, en caso de encontrar alguna corresponsabilidad con la persona que trae la mercancía, pues sean sancionados. La presidenta aclaró que también se está viendo el tema de los agentes tramposos. Recordemos que en nuestro país, pues en las aduanas, ya está la Secretaría de Marina y el Ejército también, porque ¿qué pasaba antes en las aduanas? Había mucha corrupción. Las aduanas son las puertas de ingreso a nuestro país de mercancías y pasan desde productos alimenticios, productos químicos, textiles, infinidad de productos de todas partes del mundo. Y antes la corrupción, pues bueno, no tenía dónde terminaba y dónde acababa, Había tanto corrupción como actividad criminal dentro de las aduanas. Mejoró mucho a partir de que las Fuerzas Armadas toman el control de los puertos, de los aeropuertos, bueno, las aduanas en aeropuertos y las aduanas en los puertos. Y si se encuentra irregularidades como las que se detectaron el día de ayer, habrá sanciones. Hoy la presidenta así lo destacó. Fue este control que se está poniendo a los agentes aduanales. Que hay agentes aduanales que hacen su trabajo, pero hay agentes aduanales que también aprovechan estos resquicios para pues utilizar formas de pago ilegal, vamos a llamarle así, para dar permisos. Entonces ahora se les hace corresponsables y al hacer este análisis pues se está viendo que hay agentes aduanales que no están cumpliendo. ¿Esto en qué va a repercutir? Pues evitar la corrupción, en pocas palabras. En otros temas, respecto a la elección que existirá el siguiente año, ya estamos a unos días del 2025, la elección para las y los representantes del Poder Judicial, la presidenta el día de hoy menciona dos cosas. En primer lugar, que es importante que sean honestos las y los candidatos con su recorrido político, con su recorrido laboral, sus experiencias, qué es lo que han hecho en materia de justicia, pero también invita al pueblo de México a que conozcan quiénes van a ser sus candidatas y candidatos. Recordemos que el siguiente año vamos a votar por primera vez para nuestras juzgadoras y juzgadores, ministros, magistrados, jueces, y esto sin duda alguna es una responsabilidad muy grande que va a tomar el pueblo de México. Vamos a escucharlo. Pues es muy importante y que las personas que van a ejercer su derecho al voto pues se informen de quiénes son los candidatos y candidatas, que se sepa cuál es su historial, cuál es su historia. Y sería muy bueno que los comités pues tuvieran lugares en donde se pusiera la historia de cada uno de los candidatos y candidatas. Son muchísimos que se van a elegir, se va a hacer por circuito. La elección, el INE tiene que informar cuál va a ser el procedimiento de elección de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero creo que entre todos y todas lo que tenemos que buscar pues es la honestidad. Sí, la formación, que haya buenos abogados y abogadas que vayan a realizar su trabajo, pero lo que buscamos es quitar el régimen de corrupción y privilegios y separar el poder económico del poder judicial. Justamente con este mensaje de separar el poder económico del poder judicial es lo que se busca con la reforma al Poder Judicial. Por supuesto. Porque había jueces que se vendían al mejor postor, quien tuviera dinero para comprar la justicia. Hoy se habló de las autoridades judiciales que otorgaban amparos a diestra y siniestra, particularmente con aquellos empresarios, por así llamarlos de alguna manera, pero en realidad son criminales, que pues hacían facturas falsas, se les llamaba factureros. Para hacer la declaración, pues bueno, había pues despachos de gente que se dedica a la declaración de impuestos y precisamente recurrían a las facturas falsas para decir, tuve tantos gastos, entonces mis ingresos son menos, pago menos impuestos. A eso se dedicaban las factureras. Y cuando se detectaba este caso y se denunciaba, se llevaba ante la justicia, pues precisamente las autoridades judiciales otorgaban amparos porque pues no era un delito grave. Hacer trampa para no pagar impuestos antes no era un delito grave. Justamente se quiere separar el poder económico del poder judicial para que
no haya esos jueces que tengan intereses, que los jueces que ahora lleguen con la reforma al Poder Judicial estén comprometidos con la justicia y con el pueblo de México. Todo mundo tiene que pagar impuestos y ese tipo de trampas que tanto lastiman pues a la nación, porque justamente es recurso del pueblo de México para que haya desarrollo en nuestro país, pues bueno, llegue a las arcas y se acaben ese tipo de trampas. Así lo explicó esta mañana la presidenta. Pero todos tenemos que pagar impuestos. Aquel que defraude al fisco no es al fisco, no es al gobierno, es al pueblo, es a la nación. Entonces estas investigaciones siguen y por eso también es importante la transformación del Poder Judicial, porque hay muchos jueces que cuando se trata de estos temas, pues aceptan amparos a diestra y siniestra. Entonces, no porque no deba existir el amparo, debe existir, pero no para que sea para garantizar privilegios. El día de ayer se dio un lamentable enfrentamiento en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, el CRECET, donde hubo lamentablemente 7 personas que perdieron la vida. Se habla de al menos 10 lesionados, un tema que se esperaba que se tocara en la conferencia matutina del día de hoy. Y se le preguntó a la presidenta qué fue lo que pasó. Ella aclaró que se está investigando. Se habla de que en este lamentable enfrentamiento incluso hubo armas de fuego implicadas por parte de los internos. Ya se está investigando qué fue lo que pasó en el operativo, pero se aclaró que todo inició a partir de una revisión que se hizo dentro del penal, donde se encontraron irregularidades como armas de fuego. Así se explicó esta mañana. El objetivo era trasladar a 2 reos, 2 personas privadas de la libertad a otro penal y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento. Y se está haciendo la investigación también para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal. Y en otros temas, el día de hoy le preguntaron a la presidenta sobre la posible incorporación de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena. Recordemos que este senador votó a favor de la reforma al Poder Judicial y que después de esto se salió del PAN, donde también ha tenido acompañamiento, acuerpamiento por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también del coordinador de la JUCOPO, del Senado de la República, de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández. Le preguntan a la presidenta, ¿usted consideraría que deba entrar pues al movimiento? Ella dice, en primer lugar, yo no voy a entrar en este tema, esto le corresponde directamente a la dirigencia del partido de Morena. Sin embargo, es importante que ellos valoren y que también se siga cuidando al movimiento. Vamos a escuchar cómo se mencionó. Nosotros tenemos que cuidar siempre al movimiento del que venimos. A mí me toca ahora desde el gobierno que garantizar que no haya corrupción, que no regrese el régimen de privilegios, que quede perfectamente claro la separación del poder político y el poder económico. Me corresponde también gobernar con los principios del humanismo mexicano, estar cerca del pueblo siempre, saber que nuestra base, nuestro sustento es el pueblo de México y que haya honestidad, honradez para dar resultados y mucho amor al pueblo. Así fue mi consigna en la campaña, honestidad, resultados y amor al pueblo. Y eso es lo que a mí me corresponde desde el gobierno garantizar. A la dirigencia del partido le corresponde también lo mismo.
En la conferencia de este viernes estuvo presente Enrique Álvarez Tostado, el coordinador de asuntos jurídicos del INAH, y habló acerca de la restitución de piezas arqueológicas a nuestro país. Recordemos que nuestro patrimonio no se vende, se defiende. Y también habló, a pregunta de la prensa, sobre el penacho de Moctezuma. Resulta, recordemos, que el gobierno de México le ha pedido al gobierno de Austria que regrese el llamado penacho de Moctezuma, un tocado de plumas de quetzal que se cree fue un regalo que dio el emperador Moctezuma al conquistador Hernán Cortés durante el periodo precisamente de la conquista. Y este penacho, por azares del destino, por regalos, llegó a Austria y está expuesto allá en un museo. Por años México ha pedido que regrese el penacho de Moctezuma. Austria dice que no lo puede trasladar, que porque si se traslada se dañaría mucho, pero México ha estado participando en su restauración. Recientemente, hoy se dio a conocer que restauradores mexicanos del INAH fueron a Austria precisamente para trabajar en esta pieza y de esta manera se explicó. El bien cultural salió legalmente. No es producto del expolio, del robo, el saqueo, etcétera. Eso es muy complicado porque hubo una voluntad por parte de las autoridades o gobierno mexicano en su momento y permitió la salida. No obstante ello, tenemos una cooperación excelente. Recientemente fueron restauradoras mexicanas para llevar a cabo trabajos muy destacados en la restauración del penacho y que hicieron un trabajo ejemplar verdaderamente y además se constituyeron nuestras restauradoras y restauradores mexicanos como uno de los mejores del mundo.